Lo que suele ocurrir cuando nos encontramos con nuestra propia imagen es que nos inquietamos. Ahí está, mire. ¿Se reconoce? ¿Dónde está? Levante. No es fácil estar reflejado ante tanta gente, ¿no? Uno se inquieta, se sonroja, sonríe. Cosas que no hace cuando camina solo por la calle. Quiero empezar a hablarles acerca de un sujeto al que le pasó algo parecido a lo que estamos mostrando aquí. Que es este que está en pantalla. Supongo que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Se trata de Narciso. Narciso es tristemente célebre porque entabló una relación un poco inapropiada con su imagen. El pobre tipo terminó ahogado en el río en busca de su propio reflejo. Lo que yo vengo a decirles es que todos somos como Narciso en nuestra relación con la tecnología. Ustedes saben que el adjetivo narcisista viene de la lectura de ese mito, ¿no? Y quisiera afirmar esto a partir de dos lecturas diferentes pero simultáneas del mito de Narciso. La primera de ellas es la que dice que Narciso se tira al agua buscándose a sí mismo, ¿no? Se busca a sí mismo, entonces termina ahogándose. En este sentido decimos que somos narcisistas en nuestra relación. Bueno, se le dice narcisista a alguien cuando proyecta su propia identidad sobre la singularidad del otro, ¿no? Que cree encontrar en el otro siempre su propio reflejo. Pero mi lectura respecto de por qué somos narcisistas tecnológicos en este sentido tiene que ver con que cada vez que nos relacionamos con un medio desconocido, una tecnología desconocida, tratamos de entenderla a partir de metáforas conocidas, ¿no? De situaciones que ya conocemos. En este sentido decimos que somos narcisistas tecnológicos. Y quisiera mostrarles esto a partir de un ejemplo, de un videíto. C'est des boîtiers de CD à l'électricité. Ok, voilà, ça c'est une mini cassette. C'est pour faire des photos. Une carte qui sert à comme payer des choses, aller à la banque. C'est pas... Ouais, ça c'est pour mettre un iPod. No, él cree que eso debería ir con un iPod, no puede ser de otra manera, no, puede ser un buen abanico o una cámara de fotos. Lo que están haciendo estos chicos es leer medios para nosotros obsoletos, para ellos desconocidos, a partir de metáforas conocidas, ¿no? Entonces tratan de experimentar y sacar cuentas acerca de cómo funcionan esos medios. Esos son narcisos retrospectivos, ¿no? Porque estaban mirando medios anteriores. Pero fundamentalmente somos narcisos proyectivos. Al mirar hacia adelante, al relacionarnos con la innovación, siempre la leemos a partir de categorías anteriores. Ustedes saben, la historia de los medios está atravesada por esta dinámica y el cine, sin ir más lejos, fue en sus comienzos pensado, conceptualizado como teatro filmado. Creíamos que lo que iba a pasar con el cine era lo mismo que hacíamos con el teatro, pero con alguna leve diferencia, ¿no? Entonces manteníamos un viejo sustantivo, teatro, y le agregábamos un nuevo adjetivo, filmado. Lo que todos sabemos que ocurrió es que la historia es muy diferente, ¿no? Apareció el montaje, Hitchcock, Eisenstein, y la cosa fue muy diferente de lo que habíamos esperado. Podemos escuchar esta misma figura del Narciso en lo que hacemos desde la educación cuando nos preguntamos acerca del aula virtual, ¿no? ¿Cómo debe ser el aula virtual? Y nunca nos preguntamos acerca si lo que debemos seguir haciendo es lo mismo que hacemos en el aula, ¿no? Creemos que cuando vamos a la web tenemos que hacer lo que hacemos en el aula, ¿no? Y a eso lo pensamos como aula con el adjetivo virtual o digital. O en todo caso, incorporar computadoras al aula y seguir utilizándolas como cuaderno. Bueno, narcisos tecnológicos. La segunda lectura del mito de Narciso es aquella que dice que Narciso ya no fue al agua buscándose a sí mismo, sino que creyó que entre él y su reflejo había una distancia, había una separación. Como que eso que estaba en el agua era verdaderamente otro. Entonces fue en busca de ese otro y esa percepción inadecuada de esa situación lo lleva justamente a ahogarse. Podemos leer esta figura de Narciso a partir de la imagen que tenemos ahí en pantalla, ¿no? Del perro que juega a morderse la cola. El tipo persigue su cola, creyendo que es otro hasta que se la muerde. Cuando se muerde la cola, siente dolor. Y ese dolor
es un signo de que las pautas a partir de las cuales percibía esa situación eran erradas. Con los medios también hacemos lo mismo. Creemos que somos sujetos que usamos objetos tecnológicos, ¿no? Por un lado están los sujetos, por otro lado están los instrumentos. Cuando lo que ocurre verdaderamente es otra cosa. Nosotros vivimos en ecologías mediáticas. Esto que digo es como si viviéramos si buceáramos todos en una gran pileta de medios, en la cual no podemos pensarnos por fuera. También aquí podemos escuchar en la educación cuando le pedimos a nuestros alumnos que no lleven el celular al aula, que no usen Google, que no usen Wikipedia, que no se metan en YouTube, que no chateen por Facebook, como si pudiéramos establecer una división bien clara, más acá de la cual está la educación y todo lo que debe ser aprendido y cómo debe ser aprendido, y más allá de la cual estarían los medios que nos distraen, nos entretienen, cuando no nos hacen perder el tiempo. Estamos viviendo una transición muy profunda. Estamos empezando a habitar una cultura softwareizada. Venimos de una cultura del papel, de la imprenta, del libro, y estamos atravesando un proceso de softwareización de nuestra cultura. Pero aún nuestra educación sigue pensándose como si estuviera habitando una cultura del libro. Casualmente, mientras preparaba esta charla, encontré este cuaderno que está ahí en pantalla. Este es un libro, ¿no? Lo escribí yo cuando iba a la primaria. Y en este libro, además de encontrar lo que estaba ahí adentro, encontré una serie de principios que me parecieron que podían servir para entender cómo hoy la educación se piensa a sí misma. ¿Qué me dice este libro? Me dice, en primer lugar, que tiene un comienzo y un final. Todo lo que está en el libro está dentro del libro. Este libro no me lleva a ningún otro ámbito. ¿Se entiende? También la educación la pensamos a partir del encierro, ¿no? Cuando estamos en la escuela, estamos en la escuela. Cuando estamos en la universidad, estamos en la universidad. Y ahí estamos en espacios bien delimitados y para hacer cosas bien definidas, que es aprender. Lo segundo que me cuenta este libro es que no puedo arrancar desde cualquier lado. Yo debo empezar desde el comienzo, pasar por la mitad y terminar en el final, salvo que en el medio me aburra y lo abandone. La escuela también, la educación, nos propone un recorrido lineal. Yo no puedo arrancar por séptimo grado, hacer 2 materias de primero y después volver a jardín. No es posible eso. Bueno, esto tiene que ver con esta arquitectura lineal que tiene hoy nuestra educación. Lo siguiente que me plantea este libro es que está escrito por un autor individual, en este caso quien les habla. Pero porque el propio formato no habilita escribir un libro como este a muchas manos. Bueno, nuestra educación también hoy aún nos interpela como sujetos individuales y nunca como participantes de corporaciones más amplias o colectivos. Otra cosa que encuentro en este libro es que, además de lo que yo escribí, hay algunas marcas verdes que me dicen, te felicito, muy bien, ¿no? Eso tiene que ver con la revisión de parte de una autoridad, esto que yo estaba haciendo en este formato papel. Bueno, nuevamente encontramos un correlato en la educación, cómo está organizada nuestra educación, a partir de esa lógica jerárquica en la que de un lado están los docentes y del otro lado están los alumnos. Por otra parte, siempre que escribimos un libro, tenemos que decidir. Probablemente encontremos 2 versiones posibles de este libro y que sean incompatibles entre sí. Yo tengo que sí o sí desechar una de ellas. Bueno, aquí adentro también encuentro varios borrones, ¿no? Usábamos la goma para ocultar esos errores. Justamente esto tiene que ver con el siguiente punto que quisiera plantear, y es con que nuestra educación hoy por hoy plantea una relación bastante o poco interesante con el error, ¿no? El error es algo que no hay que publicar, no es algo que hay que hacer visible. El proceso de producción de este formato no contempla el hacer visible, o mejor dicho, no está visible en el propio formato. Todo el camino recorrido para hacer este libro no está presente en el libro. Y lo último que me dice este libro es que estar alfabetizados es sinónimo de saber leer y escribir. Claro que aprendemos a leer y escribir para aprender otras cosas, ¿no? Me estoy refiriendo a un nivel muy, muy básico. Pero con el software la cosa es bien distinta. Allí donde yo tenía un producto cerrado, ahora tengo un proceso abierto en constante revisión. A eso se llama beta permanente. Basta ver Wikipedia para darnos cuenta de que no se trata de un producto escrito. Se trata de un proceso constantemente abierto de escritura. Por otra parte, la lógica del software no es lineal, sino que es modular.
en red. Uno puede, si quiere, reconfigurar el software, los distintos módulos del software, según sus propias necesidades. A la vez, también en el software encontramos la posibilidad de poner en práctica una creación colectiva, colaborativa y a la vez una revisión entre pares, ¿no? Ya no está necesariamente esta idea de jerarquía, digamos, de que hay alguien que sabe y debe revisar eso que estoy haciendo. Está la conversación dentro de una misma comunidad. Por otra parte, también encontramos en el software, oponiéndonos a lo que era la cultura en papel, la posibilidad del remix. En el software yo puedo, ante dos versiones incompatibles de un mismo proyecto, no desechar ninguna. Puedo duplicar ese proyecto y trabajarlo paralelamente. Bueno, Scarfo citaba el libro de Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan. Borges, cuando pensaba en ese libro, imaginó ese libro, pensaba justamente en un libro en el que todas las posibilidades estaban contempladas, aparecían en ese libro. Bueno, eso pasa con el software. Y otra cosa que nos dice el software es que estar alfabetizados ya no puede ser sinónimo de saber leer y escribir únicamente. Así como aprendíamos a leer y escribir para aprender otras cosas, también en una cultura del software tenemos que ampliar ese concepto de alfabetización a otros ámbitos. Son los que les muestro en pantalla, ¿no? Tenemos que aprender a leer y escribir hipertextos. Tenemos que aprender a leer y escribir en audiovisual. Todos ustedes tienen o un hijo, o un hermano menor, o un sobrino, que así como nosotros garabateábamos en papel, ellos ya hoy toman sus cámaras y garabatean en audiovisual. Cuentan historias en audiovisual, que es lo que hacíamos nosotros cuando hacíamos dibujitos, ¿no? Bueno, ellos lo hacen en audiovisual. El siguiente ámbito tiene que ver con la lectoescritura de procesos. Esto está ligado a la idea de programación, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver con el trabajo con código. Cuando jugamos un videojuego estamos leyendo un proceso. Bueno, lo que tenemos que hacer es no solo saber leer procesos, sino también saber escribirlos. Y por último, el ámbito de la visualización de datos. Ustedes saben que todo lo que hacemos hoy por hoy en la web y en la cultura softwareizada en general deja una marca, deja una huella digital. Y constantemente estamos siendo bombardeados por una multiplicidad de información, por una cantidad de información que es mucho mayor de la que podemos digerir. Bueno, para eso es que está la visualización de datos, ¿no? La posibilidad de comprimir datos en imágenes, generar sentido a partir de datos en imágenes, que nos permiten justamente barajar un nivel de complejidad que de otra manera sería para nosotros imposible. Les quiero mostrar una serie de aplicaciones con las que ya estamos trabajando en el Seminario de Integración y Producción de la Universidad Nacional de Rosario, del que participo, y hay algunos compañeros que están presentes en esta charla, en el que usamos estas aplicaciones también para aprender de ellas, ¿no? Para ver cómo podemos cambiar nuestro modo de funcionamiento a partir de estos modos de funcionamiento que nos plantea el software. Estamos hablando de una cátedra universitaria. Bueno, les decía, la primera aplicación en el terreno del hipertexto es Google Drive. Seguro muchos de ustedes lo conocen. Es una aplicación de Google para escribir hipertexto a muchas manos. Pero lo interesante de esto es que en Google Drive, además del texto que estamos escribiendo entre todos, puedo hacer visible el proceso de conversación en torno a ese texto. O sea, puedo comentar y mostrar los comentarios, puedo inclusive ver el historial de revisión de ese proyecto, y también, si me peleé con algunos de los que están trabajando en ese proyecto y no me aceptan mi cambio, bueno, genero una copia y planteo un proyecto en paralelo. En el ámbito, ahí va, del audiovisual, de la lectoescritura audiovisual, quisiera mostrarles una aplicación que es de la Fundación Mozilla. No hace mucho tiempo está en la web, también tiene su charla TED, y que es única en su especie, al menos hasta ahora, porque concibe el audiovisual nativo de la web. Uno puede generar a partir de esta aplicación un audiovisual mashupeando, remixando una serie de recursos que están en la web. La interfaz es más o menos esta, pero lo interesante de todo es que cualquier proyecto que se publica en esta aplicación es remixable. Es decir, yo quiero ver cómo está hecho, bueno, me puedo meter en ese sitio, darle al remix, que son los botones que estoy resaltando ahí en pantalla, y generar a partir de ese proyecto otros proyectos, tantos proyectos como se me ocurran. Desde el punto de vista de la programación, de la lectoescritura de procesos, hay dos aplicaciones. La primera, GitHub, que es una especie de red social de programadores, digamos, que bueno, ahí sí hay que vérselas directamente con el código, aunque hoy por hoy están alentando otros usos que no tienen directamente que ver con la escritura de código. Tiene todos los principios que acabamos de mostrar.
Y esta aplicación, se las recomiendo, Scratch, es un proyecto del MIT que nace de la mano de un genio como Resnick, que propone justamente una alfabetización en la lectoescritura de procesos, pero a partir de una interfaz que no tiene nada que ver con el código. O sea, es una interfaz icónica que lo que hace es traducir los condicionales, las variables, en imágenes. Y esas imágenes son encastrables y a la vez lo interesante es que cualquier proyecto que uno sube a Scratch es remixable. Puedo ver cómo está hecho y a la vez lo puedo duplicar tantas veces se me ocurra. En el terreno de los datos, les quiero compartir, sugerir esta aplicación, Many Eyes. Es un proyecto de IBM hace varios años que está en la web. Y ahí lo que podemos hacer es subir nuestros propios datos y generar infovisualizaciones de esos datos. Pero no obstante, si encuentro alguna infovisualización que me resulta llamativa, bueno, puedo ver con qué datos está hecho, con qué datos está realizada y duplicarla, digamos, visualizarla de otra manera. De una cultura del papel a una cultura del software. Habitamos una cultura softwareizada. En este sentido, mi propuesta final tiene que ver con que todas estas aplicaciones que les acabo de mostrar deberían servirnos como nuevos reflejos para pensar los principios identitarios de la educación. No ya como lo hizo Narciso, para cerrarnos sobre nosotros mismos, sino para cambiar, para mutar, que es lo que estamos necesitando. Gracias.